Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a tratar los factores de dependencia de las propiedades periódicas de una manera general. Vamos a comenzar viendo cómo se atraen los electrones por el núcleo. Si tenemos un átomo, vamos a considerar este el núcleo del átomo y aquí un electrón. La distancia que hay desde el núcleo hasta donde está el electrón la vamos a llamar R. Y es todo esto que está aquí. Evidentemente, el núcleo tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. Por lo tanto, estarán sometidos a una fuerza de atracción electrostática que, al ser el núcleo positivo y el electrón negativo, pues será una fuerza atractiva. Esa fuerza atractiva vendrá dada por la ley de Coulomb, que es la siguiente. La fuerza electrostática es directamente proporcional, esta es una constante de proporcionalidad, al producto de las cargas. Esta sería la carga del núcleo, esta sería la carga negativa del electrón, y R es la distancia que separa al núcleo del electrón, y está elevado al cuadrado. Por lo tanto, cuanto mayor sea R, como está en el denominador, más pequeña va a ser la fuerza de atracción. Vamos a hablar ahora de un nuevo concepto que es el apantallamiento. Esa fuerza con que el núcleo atrae a los electrones se ve afectada porque los electrones son negativos y también las cargas del mismo signo ejercen entre sí repulsiones. Por esta razón, los electrones de las capas más internas repelen a los electrones de las capas más externas. Y así hacen que los electrones de las capas más externas sientan una menor fuerza del núcleo que la que les correspondería según la distancia, es decir, según la ley de Coulomb. Es decir, es algo así como si los electrones internos taparan al núcleo e hicieran que el núcleo ejerciera menos fuerza de atracción que la prevista por la ley de Coulomb. A este efecto se le denomina apantallamiento. Llamamos carga nuclear efectiva y la representamos por la Z, que es la carga nuclear, el número atómico, y un asterisco, a la carga real que siente el electrón del núcleo. La carga nuclear efectiva la podemos calcular restando al número atómico, que es la carga nuclear, lo que llamamos el apantallamiento. Nosotros no vamos a ver cómo se calcula el apantallamiento, pero sí diremos que para cada electrón de niveles energéticos internos, el apantallamiento es igual a 1. Es decir, cada electrón interno resta una unidad de número atómico al núcleo de atracción. Es como si restara un protón, para que nos entendamos. Sin embargo, si el electrón está en el último nivel energético, es decir, en el nivel donde n es mayor, esos electrones del último nivel restan menos de una unidad completa del número atómico. Pues bien, vamos ya al objetivo de nuestro vídeo. Vamos a ver qué 3 factores de dependencia tienen las propiedades periódicas en general. Normalmente de estos 3 factores que vamos a ver, uno va a ser el preferente. Y esto dependerá de los elementos que comparemos. El primero de esos factores es la estabilidad de la especie general. Es el factor dominante cuando los elementos que vayamos a comparar tengan valores de electronegatividades muy distintas. Por ejemplo, un elemento muy metálico, como los metales alcalinos y los alcalinotérreos, y un elemento muy electronegativo, que podría ser un halógeno o un antígeno, un elemento de las columnas 17 y 16 de la tabla periódica. Como sabemos, el elemento menos electronegativo tiene tendencia a perder electrones, los electrones de valencia, para llegar a su configuración más estable, que es la del octeto, y dar así iones positivos. Sin embargo, el elemento más electronegativo lo que tiene tendencia es a ganar electrones y no tiene ninguna tendencia a perderlos. Tiene tendencia a ganar electrones también para completar su octeto y dar lugar a un ion negativo. Por tanto, cuando tenemos elementos de electronegatividades muy diferentes, como la configuración más estable es la de gas noble, la de octeto, pues el hecho de que ganando o perdiendo electrones nos acerquemos o lleguemos al octeto, pues hará que se desprenda más energía
en el caso de que hablemos de desprendimiento energético al captar un electrón, o que sea necesario aplicar menor energía para que se gane o se pierda ese electrón, si eso contribuye a llegar al octeto. Pero cuando tenemos elementos del mismo periodo también es importante la estabilidad de la especie generada. Sobre todo si cuando estamos discutiendo varios elementos del mismo periodo de electronegatividades similares, pues hay alguno de ellos al que le falta un electrón o le sobra un electrón para llegar al octeto. Pues la ganancia de ese electrón supondrá una pérdida de energía grande, porque llega a la máxima estabilidad, y el que le quitemos ese electrón pues necesitará menos energía si al quitarle ese electrón llega al octeto que los demás, que también tengan la misma tendencia, pero el quitar o añadir un electrón no suponga el llegar directamente al octeto. Ahora bien, ¿qué pasa si yo lo que tengo son dos elementos del mismo grupo, de la misma columna? Por ejemplo, si yo estoy comparando pues dos metales alcalinos, por ejemplo, el litio y el rubidio. Ambos están en la columna 1 de la tabla periódica y ambos tienen la misma tendencia. Los dos quieren perder su electrón de valencia. En este caso, lo que opera, el factor que opera, es el número de niveles energéticos del átomo. Así, el elemento que está más arriba tiene menos niveles energéticos. El litio tiene solo 2 niveles de energía. Sin embargo, en el rubidio, el electrón diferenciador, el último electrón, está en el 5.º nivel energético. El nubidio tiene 5 niveles de energía, sin embargo, en el litio solo hay 2. ¿Qué significa eso? Pues que como según la ley de Coulomb, la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado del radio, evidentemente a mayor número de niveles de energía, más lejos está del núcleo. Eso significa que el electrón diferenciador del rubidio estará más lejos del núcleo que el electrón diferenciador del litio. Por tanto, nos costará menos energía arrancar un electrón al rubidio que un electrón al litio. Ahora bien, ¿qué ocurre si los elementos tienen el mismo número de niveles de energía? Es decir, si están en el mismo periodo. Aquí uno de los factores más importantes va a ser la carga nuclear efectiva. Ahora, recordemos también que la estabilidad de la especie generada también tiene importancia al comparar elementos del mismo periodo, sobre todo cuando tenemos elementos a los que les falta un electrón para completar el octeto o les sobra un electrón para completar el octeto. Por ejemplo, si yo estoy comparando elementos del mismo periodo como son el oxígeno y el flúor, obviamente el oxígeno está en la columna 16, le faltan 2 electrones para completar el octeto. Al flúor solo le falta 1. Con lo cual, si ganamos un electrón, el oxígeno todavía no tendría el octeto, pero ya el flúor lo tendría. Luego, aquí también tendría que ver la estabilidad. El flúor tendría mucha más apetencia por un electrón que el oxígeno. ¿Por qué? Pues porque solo le falta 1 para llegar al octeto. A pesar de que el oxígeno también querría ganar electrones, pero necesitaría 2. Otro factor muy importante va a ser la carga nuclear efectiva. Vamos a considerar, por ejemplo, los elementos del segundo periodo. Obviamente el neón es el gas noble, pero el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor son no metales, todos necesitan ganar electrones para llegar al gas noble. ¿Qué otra tendencia hay? Bueno, todos tienen 2 como número de niveles de energía. Lo que ocurre es que del boro al carbono el número atómico aumenta 1 unidad, lo mismo del carbono al nitrógeno, lo mismo del nitrógeno al oxígeno y lo mismo del oxígeno al flúor. Si volvemos a coger el caso de antes, el oxígeno tiene un número atómico de 8 y una configuración que acaba en 1s2, 2s2, 2p4. El flúor tiene un electrón más, acaba en 2p5, la configuración electrónica.
Es decir, el número atómico ha sumado una unidad. Por lo tanto, el flúor tiene un protón y un electrón más que el oxígeno. El protón da una mayor carga nuclear. Podemos pensar, bueno, pero claro, al tener un electrón más también, pues este va a retirar parte de esa carga. Pero el electrón que se adiciona pertenece al último nivel, al nivel 2. De 2p4 a 2p5, el electrón que se adiciona está también en el nivel 2, que es el último nivel. Por lo tanto, los electrones del último nivel apantallan menos de una unidad. Por tanto, el flúor, ese electrón que se adiciona, restará menos de una unidad de carga nuclear. Sin embargo, sí que como tiene un protón más, la carga del núcleo aumenta positiva en una unidad. Por lo tanto, la carga nuclear efectiva del flúor es mayor que la carga nuclear efectiva del oxígeno. Aquí lo tenemos. Así se calcula la carga nuclear efectiva y ese depende de si el electrón está en niveles más internos, es decir, no están en el último nivel, que vale 1, y ese es menor que 1 para electrones del último nivel, del nivel de valencia. Por tanto, en elementos donde aumentamos una unidad de número atómico y están muy próximos en el mismo periodo, pues diremos que va a aumentar la carga nuclear efectiva, con lo cual los electrones estarán más fuertemente unidos al núcleo. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.